Conservatorio de Música. Quisiera darle la más cordial bienvenida en nombre de nuestra unidad que acoge esta institución que nos ha presentado el Instituto de Acústica. Lo que en primer lugar nos llena de mucha alegría porque hacía tiempo que no teníamos actividades en conjunto con ustedes. Y para el Conservatorio de Música es súper importante vincularnos y que la música que este sea un lugar de expresión para distintas expresiones musicales. Así que súper contento de que estén acá. Voy a dejarlos con Jorge, que va a presentar a nuestro invitado Waldo. Y Jorge, nada más que decir que estamos muy contentos de que estén acá y el Conservatorio tiene las puertas abiertas en esta sala de conciertos también. Muchas gracias. Bueno, a mí me toca la grata misión de presentar a Waldo Valenzuela, ex estudiante de la Universidad Austral de Ingeniería Acústica de los años 80, también amigo. Y bueno, voy a leer brevemente el currículum de Waldo. Él actualmente está radicado en Los Ángeles, California, donde se desarrolla como ingeniero en postproducción de audio para cine y televisión en Burbank. En el año 91, después de haber estudiado aquí como 4 años en la Austral, se trasladó a Santiago, donde se graduó como ingeniero de sonido en la entonces Vicente Pérez Rosales. Ha participado en numerosos proyectos musicales con algunas de las mejores bandas de Chile, entre ellas Diquirusa y Gondwana. Junto con su trabajo en postproducción realizado en Los Ángeles, California, él se ha convertido en un innovador guitarrista y productor musical, que es la razón por la cual nos complace presentarlo y hemos querido compartir la relación que tenemos con Waldo, y aprovecho de dar las gracias a Waldo por querer compartir todo lo que él ha aprendido en todos estos años con ustedes de forma totalmente gratuita. Es importante mencionar que esta actividad es totalmente gratuita, organizada por el Instituto de Acústica y el Conservatorio de Música, y también totalmente gratuita, digamos, por parte de Waldo. Así que no me queda más que agradecer a Waldo e invitarlo a participar. Bueno, esto no estaba preparado. Lo preparamos en el viaje. Si hubiéramos tenido un poquito más de tiempo, hubiéramos traído otras cosas. Pero bueno, vengo a hablar de la guitarra eléctrica, básicamente. Y quiero hablar de algo que a mí me hubiera gustado mucho que me hubieran dicho a mí cuando empecé a tocar la guitarra. O sea, detalles que hacen que uno va a una tienda y ve una serie de diferentes tipos de guitarras. Básicamente hay 2 guitarras y todo el resto de las guitarras es como una evolución de esas 2 guitarras. Todo esto empezó en el año 38. Todos conocen la marca Fender, ¿no? Entonces Leo Fender, allá en Los Ángeles, en una ciudad que se llama Fullerton, él tenía una empresa de que reparaba cosas electrónicas, tenía amplificación, andaba haciendo amplificación y todas esas cosas. Entonces los músicos le empezaron a pedir una guitarra que se pudiera enchufar, porque ya con el micrófono ya no bastaba, sobre todo cuando eran agrupaciones muy grandes. Entonces don Leo, el año 46, comienza a desarrollar la primera guitarra eléctrica. Esta guitarra eléctrica se llamó, él le puso Fender Broadcaster, que es la Telecaster que todos conocemos ahora. Por motivos de ¿cuánto se llama? De copyright, tuvo que cambiarle el nombre porque Gretsch tenía un instrumento que tenía el mismo nombre. Entonces ahí fue donde él le cambió el nombre y se empezó a llamar Fender Telecaster. Esto fue el año 50. El año 51 salió la Broadcaster, como les digo, que hacia el año 52 finalmente tuvo el nombre de Telecaster. Simultáneamente, en el año 52, sale el señor Lester William Polfus, conocido como Les Paul, inventa la guitarra de caja amplificada,
conocida como Les Paul, que es muy parecida a esta. La diferencia de estas dos guitarras, y por qué digo que son solamente dos guitarras, la evolución de las guitarras parte por las escalas de los mangos y por los pickups. La forma es una cosa totalmente como cada uno le guste, pero básicamente estas guitarras se empezaron en 52, Les Paul hizo esta guitarra, que es una guitarra más lujosa, que tenía incrustaciones de nácar y tenía el palo era de ¿cuánto se llama? De ébano. Al contrario que las guitarras Fender siempre fueron la guitarra hecha para el músico que tocaba, porque eran baratas y más encima se podían desarmar. Si se te rompía el mango, tú podías ir donde Don Leo Fender y le comprabas el mango y se lo podías cambiar. También todo se podía reemplazar. No como esta, que pareciera que fuera una sola pieza pero está ensamblada. O sea, aquí si se te rompe el mango hay que estar a llevarla a un luthier. No es que uno le pueda cambiar el mango como las otras guitarras. Bueno, voy a hablar de los pickups que traen esta guitarra. Las guitarras traen... los pickups son estos. Las guitarras traen unos que se llaman single coil y otros que se llaman humbucker. ¿Qué significa eso? El single coil es un hilo metálico enrollado en un núcleo, con un imán básicamente. Estas cápsulas son más ruidosas, tienen ruido y tienen tendencia al feedback. No sé si han visto a Jimi Hendrix cuando tocan en los videos que hay. Él usaba esa guitarra por eso mismo, porque la guitarra hacía feedback. Y es un recurso musical que usan muchos guitarristas hasta el día de hoy. Al contrario de la single coil que traen las Fender, la Gibson sacó sus guitarras con este tipo de pickups que se llaman humbucker, que usa dos bobinas, que básicamente dos single coil puestas. ¿Y para qué hizo esto el señor Les Paul? Para evitar el ruido. Entonces se llama humbucker. El hum es el ruido que uno tiene de la red, que son 50, 60 Hz. Y cuando uno amplifica, sobre todo si uno usa distorsión, esto se amplifica más. A ver. Ese ruido viene de la corriente eléctrica, y lo que hacen estos pickups es que entra por un lado y están desfasadas. Entonces al desfasarse queda la señal de la guitarra y el ruido se elimina básicamente. Estos pickups los inventó el señor Seth Lower el año 54 y se llaman PAF, Patent Applied For. Como les decía, reduce el ruido porque tienen la polaridad inversa, al contrario de la single coil, que tiene todo el ruido de la red y de lo que se le puede inducir. Ya, entonces voy a hablar un poquito de las escalas de la guitarra. Las escalas no me refiero yo a las escalas musicales, sino que al tipo de cuánto se llama de longitud que hay desde acá hasta acá. Dependiendo de eso, voy a ver un poquito acá. Gracias. La escala es el largo que tiene la cuerda desde el puente hasta la cejilla, o sea, desde aquí hasta acá. Y eso varía, la escala es el largo total medido desde el punto de contacto donde está esto hasta aquí. Y todas las guitarras varían entre 1 y 3 centímetros. No hay mucha variación, no hay guitarras más largas. Existen guitarras que tienen 27 trastes, pero muy raro, ¿no? Eso no lo encuentro en una tienda, y a eso iba yo. Cuando tú vas a comprar una guitarra, hay que fijarse mucho en eso, porque uno dice, mira, me gusta esa guitarra porque es blanda, o me gusta esa guitarra por esto, y eso tiene que ver mucho con esto, con el largo de la cuerda. Por ejemplo, esto lo determina la posición de los trastes directamente ligado a la entonación de la guitarra. O sea, si la longitud de la escala es mayor, los trastes estarán más separados uno de otro y se notará más en los primeros trastes, sobre todo, que acá. Entonces la división corresponde a un algoritmo matemático, dividiendo la longitud total de la cuerda por 17.817, lo que resulta
la posición del primer traste, luego la longitud entre el primer traste y el extremo se vuelve a dividir por el mismo factor, y así te salen las posiciones donde van los trastes. O sea, esto es todo una cosa hecha matemáticamente. Las guitarras Fender tienen una longitud de 25,5 pulgadas, que serían 647.7 milímetros, que serían todas las Fender, las Ibanez y las Jackson. Tienen el mismo tipo de cuánto se llama de longitud. En cambio las Gibson, como esta, tienen 24.75, o sea, son más cortitas, son 628.65 milímetros, y que le da la posibilidad, que la construye, de ponerle hasta 22 trastes. Bueno, entonces, aquí va lo que hablábamos al principio, cuando nos dice, esta guitarra me cuesta tocarla o me cuesta estirar la cuerda. La guitarra Fender es más dura, por lo que hablamos, de la longitud desde aquí a acá es más larga, por tanto cuesta mucho estirar la cuerda. En cambio en esta es mucho más fácil. Por eso la gente le pone cuerdas más gruesas. Y ahí entramos a lo que sería el tono, porque uno siempre quiere... la guitarra tiene un timbre particular, pero depende mucho de las cuerdas también que uno le ponga. O sea, hay cuerdas más gruesas y cuerdas más delgadas. Yo en esta guitarra tengo cuerdas 0.10. Cuando empecé a tocar usaba cuerdas 0.9, pero me di cuenta de que el tono era diferente, la tonalidad. Entonces llegué a ponerle 0.11, pero las 0.11 son demasiado gruesas, al punto de que uno no puede tirar. Hay algunas canciones que a uno le tienes que tirar la cuerda un tono y medio. Entonces con esas cuerdas es casi imposible hacer eso. Por eso las guitarras de jazz tienen cuerdas gruesas, porque los jazzistas en general no tiran cuerdas. Todo se hace sin el bending. Entonces, bueno, por eso se sienten diferentes al tocar. Una Les Paul tiene los trastes más cortos o cercanos, haciéndose menor el esfuerzo requerido para tocar, sobre todo en los primeros trastes acá, y además se siente más blanda porque la tensión es menor. Esto varía la posición de los pickups y por ende el timbre de la guitarra. ¿A qué me refiero con eso? Los pickups están puestos acá no por casualidad, es porque sobre estos puntos la guitarra tiene ciertos armónicos. Aquí lo podemos ver. Por ejemplo acá y acá. Y lo mismo en la Stratocaster. En la Stratocaster, si tuviéramos, no tenemos una acá para verlo, pero si se fijan sobre donde están los pickups, están ciertos armónicos. Eso determina el tono de la guitarra. Por eso que la Stratocaster suena más brillante. Y si tú le pones más trastes a la guitarra, por ejemplo, si quisiera una guitarra de 24 trastes, no va a tener la misma tonalidad de una guitarra de 22 trastes, porque el hecho de tener más trastes hace que esto se mueva. Claro. O sea, si tengo más trastes acá, este pickup ya no va a quedar acá, va a quedar aquí. Y de ahí viene la diferencia entre la guitarra. Yo cuando mi primera guitarra buena, no tenía idea de eso, entonces mientras más trastes mejor, dije yo. Y resulta que no tenía el timbre, yo quería sonar como una Fender Stratocaster, como Jimi Hendrix. Y la guitarra no había caso, no sonaba así, porque al tener más trastes, los pickups están puestos en otra posición y ya no genera el timbre que uno escucha en la radio, porque todo esto es costumbre. Nosotros nos hemos criado escuchando la radio y el gusto viene por ahí, de la guitarra, eléctrica sobre todo. Entonces, cualquier pregunta me paran y me dicen, no. Una pregunta pequeña. Diga. La altura de la cápsula, digamos la altura horizontal, ¿cuál es la óptima? ¿En rango con el mismo brazo? Se recomienda, también eso es algo que me pasaba a mí. Yo cuando me hacía de alguna guitarra, yo trataba de ponerle el pickup lo más alto posible para que sonara más fuerte.
Y es un error porque al acercarte como esto es magnético, al acercarte a la cuerda ya no vibra como normalmente. Claro, ya no tiene la misma libertad y empieza a imantarse Claro. Entonces, por ejemplo, esta me la calibró un tipo allá que calibra guitarra y si se fijan no está tan alta, tampoco está muy baja, pero yo he tenido otras que este pickup está hundido, está abajo. Así que la altura tampoco va un poco en el gusto. En el gusto no, pero no puedes ir más allá. O sea, me acuerdo una vez, yo tengo una Les Paul y un amigo la comparó con su guitarra, que él tenía también una Les Paul, y me dice, la tuya suena mejor. Y nos quedamos los dos convencidos de que sonaba mejor, porque sonaba más fuerte. Después me voy fijando que la guitarra mía tenía los pickups levantados. Entonces, al final sonaba más fuerte, no era que tenía un timbre mejor, siempre más fuerte. Y cuando tú tocas acá y pones la mano, las cuerdas se pegan acá. Entonces, por eso no es recomendable tenerlas tan altas. Ya, voy a hablar un poquito de los amplificadores. Waldo, ¿verdad? Y en relación a las guitarras que solamente tienen un pickup, por ejemplo, que lo tienen ahí acá, y atrás no tienen, ¿eso es por simulación de algo? ¿Es porque justamente Es porque las primeras guitarras que se hicieron fueron básicamente en todo lo que es el jazz. Las primeras guitarras que se hicieron, como les decía, eran para competir con una big band, o sea, tenía un montón de gente, entonces tuvieron que amplificar la guitarra para que eso pasara. Y lo que se tocaba en esa época no se usaba este pickup, simplemente se usaba esto que tenía la tonalidad más dulce, porque si saben, este pickup aquí se lo puedo mostrar. El pickup de acá suena, al tener otra posición, tiene otros armónicos que suena diferente. Entonces, por ejemplo, si yo pongo el pickup de acá, tengo otro timbre, más agudo, más duro. Entonces, sobre todo para usar con distorsión, hay una diferencia grande, por ejemplo. Si lo pones acá, tienes un sonido más dulce, como quizás Santana. Más, ya como quiera. Pero es básicamente la tonalidad. Hay guitarristas que ocupan esto y le suena la guitarra siempre igual. O sea, eso ya es cosa de gusto. Pero básicamente tienes esas dos posibilidades para tocar. A este pickup le llaman ritmo. Y este sería el de solero, digamos, para tocar. O sea, para acompañar. En principio cuando acompañaban en las big band, por eso que usaban este puro pickup, porque se usaba para acompañar. La guitarra no era solista en esa época. Igual que el bajo no fue solista hasta unos años atrás. Antes el bajo era acompañamiento nomás. Bueno, voy a hablar un poquito de los amplificadores. ¿Cuál es la diferencia entre el sonido de un amplificador a tubo y un sonido a transistores? Es simplemente, volvemos a lo mismo, el punto donde está la distorsión. Eso es lo que nos hace la diferencia, es más agradable a nuestro oído. Los amplificadores a transistor, por una cosa de electrónica, facilitan que los armónicos impares suenen más fuertes. Al contrario de los tubos, el tubo hace que los armónicos pares sean los favorecidos, entonces el tono es más agradable a nuestro oído, básicamente. Esa es la diferencia. Un amplificador de transistores hace un corte muy brusco entre la señal amplificada y la saturación. En cambio, el de tubo lo hace con una pequeña curva, lo que hace que sea más agradable a nuestro oído. Los amplificadores a tubo, bueno, pasa lo mismo que con la guitarra. El primer amplificador fue un amplificador que hizo don Leo Fender también, y usaba la diferencia entre este amplificador y los que se hacen en Inglaterra, como los Marshall. ¿Conocen los amplificadores Marshall? Es simplemente el acceso que tenían a los tubos, que los tubos es el amplificador básicamente.
En Estados Unidos se ocupan, en esa época habían solamente los 6 L6, que son unos tubos gordos, así grandes. En cambio, en Europa no existían esos tubos, tenían unos tubos más chicos que son los L84. Y los primeros amplificadores, el Bassman Defender, es exactamente igual a lo que hizo Jim Marshall, lo copió totalmente, pero como no tenían los mismos tubos, el amplificador suena diferente. Y lo otro que en Europa tienen otra corriente. Entonces eso hace que el amplificador suene diferente. Mucha gente dice, ¿por qué me suena aquí? No suena como en los discos. Por muchas cosas que tienen que ver con la construcción y con la corriente con la que uno está alimentando el amplificador. A ver. Vamos a hablar un poquito también de los pedales. Existen dos tipos de pedales en cuanto a la forma como hacen pasar la señal. Los pedales que se llaman True Bypass, o sea que dejan pasar la señal completamente cuando no están haciendo nada, como en este caso. Estos son todos True Bypass, o sea, si yo los desconecto, esto debería seguir sonando. Por ejemplo, saco eso y la guitarra sigue sonando porque es como que fuera un cable. Los otros pedales que no son True Bypass se llaman buffer pedal. Buffer, ¿qué significa? Son cuando no están prendidos siempre está funcionando algo adentro, o sea, te levantan la señal para que no se pierda con tanto cable. Entonces mucha gente, los puristas, no les gusta eso porque al hacer eso le cambia la impedancia a la señal de la guitarra, y lo que llega acá ya no es lo mismo que cuánto se llama que con un pedal True Bypass. A mí me pasaba eso, que yo usaba una pedalera, esa que tienen todos los multiefectos con todo, y yo en la casa usaba la guitarra derecha con un cable, me sonaba tan bonito, y cuando iba a tocar no estaba eso, y yo decía, ¿por qué? Porque básicamente eso es lo que pasa. El buffer te cambia la impedancia, que tiene un poquito de teoría de eso. Dice, por ejemplo, un pedal típico tiene 400 kilo ohms de entrada y 200 ohms de salida. O sea, si un circuito tiene una impedancia de entrada de menos de 200 kilo ohms, se puede sentir lo que le llaman el tone sucking. O sea, te chupa los agudos, como dicen. Hay muchos pedales, por ejemplo, como los wah-wah, los distorsionadores antiguos. Si tú los estás usando, aunque no estén prendidos, te empiezan a degradar la señal. Entonces de ahí salió la vuelta al True Bypass, porque esto fue el original. En un principio todos eran True Bypass. Los pedales tenían este tipo de switch de on-off. Cuando llegaron los pedales ya salió Boss y Ibanez, y ellos empezaron a sacar esos pedales con el buffer adentro, que básicamente tiene un amplificadorcito adentro para que la señal no decaiga. Recomiendan tener, si uno tiene muchos cables, por ejemplo, aquí tenemos como 15 metros de cable en total. Dicen que si tienes mucho cable, es conveniente tener un booster que lo hace algún pedal. Hay gente que usa solamente el propio afinador, hace que la señal se levante. Yo personalmente no uso todo True Bypass. O sea, mientras no están prendidos, la guitarra sigue sonando como que yo estuviera derecho con un puro cable acá al amplificador. Lo podemos ver así. Lo enchufamos directo. Debería sonar exactamente igual. Parecido.
generalmente los agudos. Los agudos son los primeros que se dan cuando hay un pedal de relativa calidad. Se te van todos los brillos. Como que estuvieras haciendo esto. Como que le quitaras el tono. Ya. Entonces, dijimos, el buffer pedal, que no son el caso de estos pedales, tiene un dispositivo que transforma la alta impedancia en una muy baja para evitar las pérdidas. La regla dice es que la impedancia de entrada sea grande comparada con la de salida. De este modo se transfiere casi toda la tensión de salida del emisor hasta el receptor. Por ejemplo, una guitarra común y corriente tiene entre 5 a 15 kilo ohms. De ahí que no se puedan conectar, o no es que no se puedan, sino que han conectado una guitarra derecho a una consola. No suena igual que ponerlo acá. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso. La impedancia de entrada del amplificador es del orden de 1 mega ohm. Esto. Entonces, hay muchos detallitos que hacen que el tono cambie sin que uno quiera hacerlo. O sea, que tú recomiendas que la señal de la guitarra vaya al amplificador con micrófono que directo a la mesa. Claro. O sea, mejor con un ampli, digamos, microfonear un ampli. Claro. Ahora hay modeladores. Ahora donde estamos, un amigo tiene no sé si lo conocen, un Kemper, que es como como los plugins del computador. Ayer estábamos hablando de plugins. Claro. Y eso suena súper bien. Pero ahí está de nuevo, depende de la experiencia que quieras lograr. Claro, por ejemplo, directo a la mesa. Sí, bueno, yo siempre encontré que sonaba más chirriante, más directo, por eso. Claro. Directo, ya, se panea. Y después con la ecualización uno le da, si quiere, más rango de alto, más rango de medio, más rango de bajo. O sea, Claro. dice que sería mejor microfonear el ampli. Claro, mejor. En los 90 se llama eso, pero... Hay grabaciones famosas de cuánto se llama de ese efecto. Por ejemplo, ese tema de los Commodores, Easy Alexander. Ya. El solo que está ahí, ese está metido a la consola directo y se nota, suena como una abeja la guitarra. No tiene el ¿cuánto se llama? El cuerpo que se logra a través de esto. A ver. Les voy a mostrar una Van Halen grabación. también empezó con el sonido directo. ¿Cómo? Digamos Van Halen o Ted Templeman también innovó con ese sonido directo. Chin, 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 chin. Claro. O el mismo Irucho. Bueno, pues un poquito de los pedales. Aquí lo que tengo yo es un afinado, para empezar. Aquí tengo un overdrive y un distorsionador. ¿Saben la diferencia entre un overdrive y un distorsionador? No. ¿Recorta señal? ¿Cómo? ¿Recorta la señal? Claro, pero la diferencia básica. La señal de entrada. ¿Ah? La señal de entrada. No, es básicamente el nivel de saturación que puede llegar. Un overdrive no va a tener el sonido de Van Halen como el que estabas diciendo tú. Va a sonar más así, como va a tocar blues. Ahí. En cambio, el distorsionador tiene otro sonido. Ya. Aquí tengo un chorus. Este chorus es interesante porque tiene un modo de tri-chorus, donde tú puedes, es como tener dos chorus en serie. Y eso suena más o menos así. Suena como huilla.
se puede tocar con otros pedales. Hay coros que no funcionan bien con la distorsión, por ejemplo. ¿Cuál es ese coro? Este es un TC Electronic, Corona Chorus se llama. Por ejemplo, este funciona bien con la distorsión. Hay otros que no, que hacen que la señal que no tenga sustain. O sea, toca una nota y se corta. Este funciona bien con eso. Y aquí tengo un delay. Este delay también tiene modeling. O sea, tiene Modos. diferentes tipos de delay. Tiene un delay que emula al delay de cinta. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Que la segunda repetición ya no es, se va degradando, Claro. como los originales. Pues. Aquí vamos a Se va poner. ensuciando la segunda vuelta. Claro. A ver, ¿dónde está? Va perdiendo. Va perdiendo, ya no es. Ahí está. Va. ¿Te fijas? Cada vez se escucha más cuánto se llama. Opaco. Más opaco, claro. Ahí se nota más. Y bueno, yo recomiendo usar pedales True Bypass sobre los otros por una cosa de purismo que a mí me gusta que la guitarra suene como suena. O sea, te compraste una guitarra no por cómo suena por los pedales, sino que como suena por su construcción y por lo que hablábamos antes, los pickups y todo eso. Y como les decía, hay gente que usa buffer, o sea, un booster, por ejemplo, para que la señal no se te Degrade. claro. Pero en general, si tienes mucho cable, hay que tener algo de eso, porque tampoco puedes usar True Bypass si tienes muchos efectos. Hay pedaleras que tienen tantos efectos que la gente tiene que usar unos loops, entonces tú dejas todos los pedales prendidos, no están aquí, están en otro lado, y tú simplemente tienes el control para no andar bailando a tap. O sea, si, por ejemplo, si yo quiero un sonido con distorsión y delay, para no estar haciendo esto que estoy haciendo, estar apretando los dos, los tienes siempre prendidos, entonces siempre después toca, apretas un solo switch y está el sonido armado. Les voy a poner una musiquita. Esto es un disco que hicimos en el año 2012. Me pide contraseña. Perdón. Y quería seguir hablando de los pickups. El material con el que están haciendo, con el que hacen los pickups también varía mucho. O sea, el tipo ¿cómo se llama? ¿Bobina? ¿El cobre? No, ¿El metal? El metal, básicamente. Porque hay unos que son, no sé si han oído hablar de alnico, que es aluminio, níquel, cobalto. Entonces, dependiendo de ese material, es como suenan estas cápsulas. Hay unas cápsulas, ¿conocen a Jeff Beck? ¿No? Sí. Por ejemplo, él usa pickups cerámicos, porque tienen un tono específico. Aquí tengo una grabación donde... El siempre su color es el verde esmeralda. O verde agua. Aquí el solo de este tema está grabado con una guitarra, con un pickup de cerámica, para que vean la diferencia.
Eso lo grabé yo en mi casa, en un departamento cualquiera, y como sabrán todos, los problemas con los vecinos, uno no puede andar tocando, para lograr ese tono no podéis. Claro, entonces aquí voy a hablar un poquito de algo que es súper útil. Yo me compré una cajita que marca Radial, no sé cómo se llama esa marca. Lo que hace esta cajita es, tú grabas directamente al computador y después lo reamplificas, son las famosas reamp. Entonces, ¿qué hace eso? Lo mismo que hablábamos recién. Uno dice, eso es fácil, lo grabo la guitarra y después la toco de nuevo y la grabo. Pero al salir ya cambió la impedancia, lo que hablábamos antes. O sea, yo al grabar el computador, por más limpia que esté la señal, ya no tiene la misma impedancia que sale de acá. Entonces, ahí es donde salen estas cajitas. Yo eso lo grabé de noche, con headphones, y después al otro día, de día, teniendo tiempo, saqué la señal desde el computador a través de la cajita, y ahí recién le apliqué los pedales. Primero grabé con una referencia digital, pero después saqué la señal y la pasé a través de los pedales y grabé el amplificador, y ese es el resultado de eso. Pero en vez de estar probando, porque cuando está grabando mete ruido, entonces en vez de estar probando con el amplificador, lo hice en la noche con headphones hasta que me salió el solo que quería tocar, y al otro día lo grabé una sola vez, fuerte. O sea, puse el amplificador fuerte, le puse un micrófono y lo grabé. Pero, dígame. ¿Esa cajita la usaste de día entre el computador y el amplificador? De vuelta del computador. O sea, cuando tú yo grabé, me metí directamente al ¿cómo? Si tú grabaste directo al computador, no pasaste por la cajita. Claro. Directo. Claro. Bajaste la impedancia y luego Claro. te la recuperan. Claro, después en el fondo es un adaptador de impedancia, claro. Eso es lo que hace. Entonces cuando sales del computador pasa por esa cajita y al amplificador. Claro, entonces cambia la impedancia a la impedancia de una guitarra. Claro, a nivel de lo que hablábamos recién, que son 470 kilo ohms, ese tipo. Porque ya cuando tú lo tienes grabado, la señal es de línea. Claro. Ya no es señal de guitarra, entonces nunca va a sonar igual. Y eso es interesante porque te varía mucho la calidad tonal del instrumento. Tengo otras grabaciones ahí donde se ha usado solamente adentro del computador. ¿Se murió? Está bueno ese tipo. Está bueno. Sobre todo los que son casados. Muchas cosas quedan bien, pero la distorsión no hay cambio.
Ese, por ejemplo, está hecho todo dentro del computador. Lo único que está afuera es el guagua. O sea, se grabó con el guagua y adentro creo que usé un Amplitude, ¿conocen ese? Y toda la distorsión y todo está adentro, no se usó amplificador, como en la otra que lo saqué. Y yo diría que en mucho de todas estas cosas que estamos hablando también va en cómo uno lo siente cuando está tocando. Porque la gente no va a saber que tú estás tocando con un true bypass o no true bypass. Tiene que ver cómo se siente cuando tú estás interpretando la... Feliz. Claro. Porque uno se empieza a rayar con esta cuestión de la búsqueda del tono. De por qué suena este tipo así, por qué suena este otro de otra forma. Y al final te das cuenta de que la mayoría de tus héroes de la guitarra no usaban muchas cosas. Buena guitarra, buen cable y buen equipo. Hay, por ejemplo, anécdotas acerca del equipo que afecta la forma como toca la gente. El caso de, no me acuerdo cómo se llama, Muddy Waters, guitarrista de blues. Él usaba equipo transistor, no usaba equipo a tubo. Y todos dicen, ¿cómo lograba ese sonido? El tipo usaba un cable como de 30 metros. Entonces la guitarra se sonaba más opaca. Y era el tono que tenía él, porque tenía un cable largo nomás. Entonces, en llegar aquí ya se le llevan todos esos agudos feos que a uno no le gustan de los equipos de transistores, lo que hablaba recién, los armónicos pares y los armónicos impares. Esto hace que los armónicos impares se resalten, y no es algo muy agradable al oído. Y repito, todo esto es nuestra propia experiencia. Nosotros hemos ido escuchando la radio y decidimos que esto suena bonito o esto suena feo. Si a alguien se le hubiera ocurrido hacerlo de otra forma, quizás estaríamos escuchando de otra forma las cosas. ¿Qué otra cosa? Le voy a mostrar otra cosa que, cambiando de la guitarra eléctrica a la acústica, porque yo sé que muchos tocan la guitarra acústica, hice un disco hace 2 años ya, de solamente guitarra española, o sea, con cuerdas de nylon. Y acá hay un tema que grabamos con un amigo mío que se llama Michael O'Neill. Michael O'Neill es el guitarrista de George Benson. O sea, para ser el guitarrista de George Benson hay que ser buen guitarrista.
como decía, me preguntaba Miguel al principio, ¿dónde poner el micrófono para grabar la guitarra? Depende de lo que uno quiera. En este caso, quería que escucharan el tercer solo. Mi amigo se enfermó de la mano, pero aquí como tendinitis, entonces no podía tocar, teníamos que terminar el disco y no podía tocar. Y había una guitarra que le era cómoda, que es la que usó ahí, pero era una guitarra de estas Godin que no suenan. Ah, es que son enchufadas. Son enchufadas nomás, entonces la guitarra no suena. Y eso está grabado con el micrófono aquí, entre medio del... Y por eso que suena así. Porque simplemente no era una cosa de necesidad. Él no podía tocar la guitarra normal, ahora ya está bien. Pero usamos esa guitarra porque le queda cómoda. Ah, pero está con micrófono, no sé que está enchufado. No, está con micrófono. Entonces ahí va lo que te decía recién. Yo tuve problemas porque uno dice, tengo micrófono, le voy a poner micrófono por todos lados de la guitarra para que suene bonito. El problema son las fases después cuando quieren mezclar eso. O sea, una vez me llegó un disco de Navidad de un guitarrista y él había grabado, era todo de guitarra, y todas las guitarras, las tomas que había hecho, las había hecho estéreo, con un micrófono por aquí creo y otro por acá, y el momento de mezclarlo y panearlo, tuvimos que elegir al final un micrófono de los dos porque no se podía, porque era la misma guitarra y la había grabado como 5 o 6 veces. Entonces sí, era imposible. De ahí para adelante que ¿cuánto se llama? Que yo uso un puro micrófono para grabar la guitarra. Para la guitarra acústica, generalmente entre el traste 12 y la boca lo ubicas en esa posición. Una consulta, ¿no? Digo. ¿Qué opinión de todos estos, por ejemplo, amplificadores virtuales que han aparecido, como el Díaz, versus son súper útiles para evitarte un montón de cosas de estar transportando y para ¿cuánto se llama? Y para facilidad de lograr un tono. O sea, hay amplificadores que suenan de una forma y no de otra. O sea, un bassman va a sonar como bassman, y si quieres tener un sonido, por ejemplo, de por ejemplo, un Mesa Boogie o otro tipo, un Divided by 13, todo esto, te hace la vida más fácil porque no tienes que andar transportando eso, pero al momento, personalmente yo pienso que no hay como tener un buen amplificador y la buena guitarra. Un amigo Felipe tiene donde me estoy quedando, tienen un Kemper, no sé si lo has visto, el modelador de guitarra, suena espectacular. Pero a mí me sigue gustando el micrófono y el hardware y tener, porque no todos los amplificadores son iguales. Si tu guitarra puede sonar muy bien en un amplificador, pero en otro amplificador va a sonar diferente. Y es el amplificador. Hasta el cable, como hablábamos recién, puede hacer la diferencia. Bueno, los cables, podemos hablar de eso también. Hay mucha gente que dice que los cables no hacen la diferencia. Yo personalmente sí, creo que hacen la diferencia los cables, pero ojo que hay gente que se aprovecha de eso. Por ejemplo, este cable es un Monster Cable de guitarra y este otro supuestamente es de bajo. Cuando lo compré me dijeron, no, ese es de bajo. Y yo le digo, ¿cuál es la diferencia? Es que es de bajo. Entonces yo fui a la casa, me lo llevé, lo medí, lo comparé con el otro y hacen lo mismo, totalmente lo mismo. Entonces hay gente que te lo vende, este cable es para jazz o este cable es para esto otro, puro bullshit, como dicen. Pero sí hay una diferencia hay cables. Por ejemplo, yo tuve unos cables que me mandé a hacer, supuestamente de un material súper bueno, el cable y toda la onda. Y después de 3 años de usar los cables me di cuenta que me chupaban los agudos. Y yo decía, ¿por qué me suena la guitarra así? No me suena como cuando lo ponía, lo que hablábamos recién, cuando la ponía derecho. Era porque el cable era seguramente muy bueno para cierta aplicación, pero para instrumento no era la cosa. Entonces, ojo con eso,
con esos detalles. Por ejemplo, acá hay cables buenos y malos. Acá tenemos, estos son genéricos, que se compran en Guitar Center, que valen, no sé, 6, 10 dólares. Y esto, por ejemplo, es un Mogami. Este cable vale como 40 dólares. Este puro cablecito chiquitito. Entonces, ahí hay que tener ojo porque mucha gente vende humo. Te dicen, Publicidad inmediata. claro. Pero si un cable... ¿Qué recomendación general podría dar un cable de guitarra? ¿Cómo? ¿Qué recomendación general podría dar para al momento de elegir un cable? Los conectores y por ejemplo, estos no son de oro, pero supuestamente le llaman así, gold. Entonces el contacto es diferente. Hay otros que pierdes porque hacen más contacto con esto. Y básicamente no comprar el cable más barato, porque uno dice, este cable la hace. Ninguno de los dos, ni el más caro ni el más barato. Tengo un cable que me regalaron un amigo para mi cumpleaños, cable grueso, se veía profesional el cable, pero era como hacer esto. Bueno, la guitarra sonaba así, con el puro cable. Entonces, ojo ahí con esa cuestión también. ¿Alguna pregunta? Sí. Cuando tú hablas de tono, estás hablando del timbre, ¿no? Claro. Claro. El tono es... La altura, o sea, más bajo, más agudo. El timbre me refiero a la identificación del instrumento como tal, o lo que tú quieres, como quieres sonar. Claro. Que te identifique probablemente tal. Claro, la búsqueda del tono, como dicen allá, no es solo la guitarra, porque uno siempre dice, yo quiero tener esa guitarra y con esa guitarra voy a sonar así. No, es la guitarra y el amplificador. Hay muchos, claro, hay muchos guitarristas que ocupan la distorsión de acá y simplemente bajan el volumen para limpiar la guitarra. O sea, que sonaría algo así. Por ejemplo, tan limpios así. Ahí. Que suena limpio. Y después le das el volumen y tienes la... Y ahí depende. Si lo tienes con distorsión y le pones pedales delante, también se produce otra cosa. Hay pedales que no trabajan bien entre ellos, que funcionan bien. Y me ha pasado que he tenido que sacar un pedal de la pedalera porque no trabaja bien con el chorus o viceversa. ¿Alguna otra pregunta? La disposición de los pedales puede ser así como cualquiera, o siempre tiene que haber como un orden, delay, confuso, verbal. Eso es interesante. Hay una tendencia. Generalmente se ponen todo lo que es distorsión, overdrive primero. Después de eso vienen los efectos de modulación, que vendría a ser ¿cuánto se llama? El chorus, el flanger, y al final el delay. Mucha gente usa el wah-wah primero, porque de la forma que están construidos, si lo pones después del primer pedal ya no suena igual la cadena. Es cosa de probar, pero eso sí, el delay va al final. O sea, lo que yo quiero es ponerle delay a esto. Si lo pongo al revés, estaría distorsionando las repeticiones del delay. Si pusiera por ejemplo el delay primero y después el distorsión, estaría distorsionando cada repetición, y eso no es lo que yo quiero, es al revés. Entonces quiero que se note más. Si yo lo pusiera al revés, me estaría distorsionando cada repetición, sonaría... Y eso no es lo que uno quiere. Pero básicamente eso, distorsión, modulación, delay al final. O sea, puede ser al final reverb o delay. La reverb, como está acá, la reverb está aquí
en el amplificador. Y Así en que el si caso tenía, eventual, si tuviera... si tuviera una, yo la pongo al final. Ya. Después del del delay. Después del delay, claro. Como lo está haciendo ahora, pues. Ahora estamos usando la River que usa este. Y si fuera un pedal sería la última. Para grabar una producción, un disco o un tema, por ejemplo, un tema, con metrónomo en la guitarra o metrónomo en la batería, o grabar primero la batería. Yo generalmente cuando grabo algo hago una maqueta. Claro, a mí se me ocurrió la última vez que grabé, en 2014, se me ocurrió la brillante idea de poner el metrónomo, echar a andar el metrónomo para la guitarra. Después puse la guitarra rítmica, el bajo, después puse la batería, y después puse, cuando quise poner la guitarra solista, habían partes que no quedaron muy bien cuadradas. Claro. Entonces yo dije, no, voy a tener que replantear esto y grabar la batería con un buen sonido, grabar un buen sonido de batería, y sobre esa base de batería, de ritmos, ir añadiendo la guitarra rítmica, o mejor dicho, el bajo, la guitarra rítmica, la guitarra solista, finalmente las voces, y ahí recién. Yo antes siempre grababa la batería primero y después todo encima en base de lo que ha hecho el baterista. Pero si no tienes la idea del resultado final, también te va a quedar medio estéril. Porque el baterista va a estar tocando con una referencia que con nada. O sea, Claro. lo va a estar tocando. Tengo un ejemplo acá de un tema que ese mismo disco en que le grabamos la batería al final. Teníamos todo y decidimos ponerle batería, le íbamos a poner percusión y al final le pusimos batería y quedó algo así. Se fue. No, está. Yo ahorita trato de echarle vuelta así, ¿cómo lo remasterizo? Para que suene mejor, y no digo, mejor lo regrabo entero. Pero igual, y el uso de compresión es una aberración, o igual hay casos así emblemáticos que se le ponen compresión. Depende del estilo. Por ejemplo, los guitarristas que hacen country, casi todos usan un compresor al principio, claro. Ahí está muerto. Este es el que grabamos la batería al final. Error de... Como la séptima producción. Este no sé si... ¿Conoces a Joe Heredia? No. Tocaba con Tribal con Saul Henderson. Él no grababa la batería acá. Y lo grabó al final. O sea, no teníamos pensado ponérsela. Y en ese caso grabamos al final y sufrimos también porque habíamos grabado percusiones. Y cuando poníamos, el percusionista toca muy bien, pero la poníamos las dos cosas juntas y no andaban. Así que ahí tuvimos que empezar a mover y correr y todo. Seleccionar. Pero hay que tener ojo en esa...
Claro, como te decía, es fácil grabar la batería al principio, pero si el baterista no tiene una referencia, no va a rendir como... Por eso que antes se grababan todos juntos. Hasta el día de hoy, por ejemplo, tú vas a los estudios allá en Los Ángeles, East West, y tú ves a Vinny Colaiuta, está grabando simultáneamente con el bajo y con el piano. Nunca los tiran a grabar solo, o llevan una maqueta donde ya está todo MIDI, digamos, y el baterista toca sobre eso ya escuchando algo. Steve Cochran decía eso, el baterista de Police. La batería tiene que quedar perfecta, perfectamente grabada. Después se pueden mover o recambiar bajo, guitarra a distintas partes, pero la batería tiene que quedar precisa, perfecta. Yo no me acuerdo que yo tengo una gran responsabilidad. Claro. Eso en general, en una banda, si el baterista es bueno, la banda tiene 90% de posibilidades de tener éxito. Y en ese caso, por ejemplo, la guitarra acústica no la grababan igual que el otro tema, ahí se notaba. No. Y ahí que ya microfoneada, pero la pasan por un pre o a directo al... Todo esto están grabados, yo lo grabé con un Universal Audio, un 610. Un preamp. Un preamp de esos que traían las consolas viejas. Está pasado por eso y por un 1176, un Yurei, que es un compresor, un limitador. Está todo con compresor, pero poquito. Yo grabo todo comprimido, pero no mucho. Más que por el timbre también, el tono que hablábamos recién. Y la elección, por ejemplo, del pre, ¿a ti te gusta ese porque lo tienes al acceso o porque te gusta el sonido CP? Me gusta porque, bueno, es el que tengo una cadena armada que siempre la uso siempre. Pero por ejemplo ahora en el NAMM conocí a un tipo que hacía preamp para flamenco. ¿Ya? Que yo no tenía idea, o sea, sus compradoras salía Paco Lucía, Vicente Amigo. Todos ellos ocupaban el preamp, y básicamente un preamp limpio, porque lo que hacen los otros preamps es que tienen saturación, tienen grano, como le llaman. Entonces, si estás haciendo un disco acústico, es más indicado que use un preamp que no le dé color, que no le ponga distorsión a las cosas. Pero si estás grabando rock, necesitas un preamp que tenga más granito, digamos, que tenga su personalidad. Porque en el fondo eso, te queda con una personalidad el sonido dependiendo del preamp que uses. Y hasta ahí está de nuevo lo mismo, a tú o a transistores. Por ejemplo, el 1176 que tengo yo, que es un compresor mono, así, es una caja así grande, es a transistor. Que cualquiera pensaría que no, que a tubo suena más rico, no, es a transistor. Y tiene su sonido, lo diseñaron así. Dígame. Volviendo a lo del amplificador, ¿qué de los medios, cómo logra balancearlo o equilibrarlo? ¿En el amplificador? Sí. Hay algunos amplificadores que no tienen medio. O sea, la guitarra en general, yo cometí el error de ecualizarla así como ecualizador de auto. Y le sacáis agudo y bajo y en medio nada. Claro, en la casa lo toca, suena espectacular, pero va a tocar con una banda y no suena. No suena. Entonces, el medio es una cosa fundamental en la guitarra. Sobre todo por el rango donde está la propia guitarra. Como te decía, hay unos amplificadores que tienen solamente bajo y agudo, porque los medios los tienen fijos. O sea, la mayoría de los Fender viejos, los Tweed, esos amarillitos antiguos, los que usa Jeff Beck, no tienen medio. O sea, no es que no tengan medio, no tienen control de medio. Y hay muchos guitarristas que no les gusta eso, porque el medio es donde está tu presencia. La sustancia. Claro. Claro, a mí me pasaba mucho eso, que en la casa sonaba muy bonita la guitarra cuando le quitas los medios y todo, pero en el momento de tocar con más gente, no, le empiezas a dar volumen y ahí viene el problema que termina tocando todo fuerte. También otra cosa que hablaba el otro día con un amigo es la tendencia a ocupar
el amplificador en el suelo. Ya, hablemos de eso. Por ejemplo, claro, como me decía, si tuviéramos, no hubieran hecho con los oídos en las pantorrillas. A mí me pasa que, por ejemplo, claro, tengo unos amigos que van a tocar en vivo, me piden que los apoyen y todo, y el vivo dicen levanten el amplificador, porque hay uno que otro que se siente en el amplificador, Claro, le pone los pies aquí, él se siente súper bien, pero para afuera no suena nada. claro. Y el hecho de tenerlo acá, o sea, sentado, le estás dando más volumen y todos se suben. ¿Por qué? Porque nos está escuchando. Pues, la idea es tenerlo aquí, poder escucharlo con los oídos y no con las piernas. No, es importante con eso. ¿Alguna consulta, pregunta? Dígame. ¿Qué configuración te gusta para grabar amplificadores de guitarra? ¿Qué micrófono y en qué posición? Para grabar amplificadores de guitarra yo he probado un montón de formas. Y siempre vuelvo al popular SM57. Porque, por ejemplo, los micrófonos de diafragma grande se tiende a... el diafragma lo satura. Entonces, ya no es una saturación rica, sino que es como un ruido así. Y me he dado cuenta que yo ocupo el 57 con un ángulo como de 45 grados al cono, no derecho. Hay gente que los pone así. Por ejemplo, cuando graban, gente que graba metal y todo eso, ponen ¿cuánto se llaman? Los micrófonos derechos en el cono. Yo lo ocupo con un ángulo, así. Y depende de la distancia también. Cuando reamplifiqué eso que le contaba del disco, probé un micrófono de diafragma grande, pero aquí, a esta distancia, claro. Y la mide, ¿no? Lo escuchas, lo grabas y como el reamp ya tocaste, entonces le dejo poner play y mover. Play, aquí me gustó. Pero lo que sí me di cuenta es que el diafragma grande tiene ese problema, o los lápices, los pencils, los de diafragma chiquititos, también el diafragma con mucho nivel de presión sonora tiene una distorsión claro, física, digamos. No es una cosa de los tubos ni de nada. Pero básicamente así lo uso. Dice el guitarrista de Kings, cuando grabaron la primera versión, la original de Yo grababan los Kings, tipo que contaba que le pasó una switchblade a la membrana del buffer, según para que le diera más distorsión. Claro, hay un guitarrista ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, pero que toca una Telecaster, y el tipo toda su vida amplificó cuando tocaba en vivo con el micrófono atrás, no adelante. Porque no le gustaba, porque no sé si recuerdas, la Telecaster suena muy nasal, suena algo así, mira. Entonces, para evitar esa nasalidad, el tipo microfoneaba por atrás, entonces le sonaba redondito el sonido, y la guitarra por delante sonaba chillona y desafinada. Claro. No, pues como te decía, hay anécdotas de tonos que se han logrado por casualidad. En el probar está la cosa. Pero eso del reamp de reamplificar la señal, te da la posibilidad de poder probar. Como ya grabaste, ya hiciste, la performance ya está hecha. Entonces tú después mueves micrófono. Yo me di cuenta que ahí fue como te decía que decidí usar el 57 a la segura. Y también de tanto grabar guitarra que cuando grabo guitarra acústica grabo con un micrófono. Si voy a grabar a un guitarrista que va a ser un guitarrista solista que va a tocar solamente una guitarra, a eso lo puedes llenar de micrófono. Pero si vas a copiar la misma guitarra, vas a tener varios... Claro, yo recomiendo grabar con un micrófono, porque el problema de la fase después es terrible. O sea, me refiero a fase cuando tienes un... La onda claro, pusiste uno acá y otro acá.
y después quieres tener la misma guitarra paneada al otro lado. Entonces cuando la tratas de panear, se te cancelan las frecuencias. Mejor grabar una y una. Claro, O sea, dos rítmicas en este caso. claro. Y después los solos medios, los pueden Pero si fuera un concertista de guitarra, sí, porque va a ser un solo instrumento. Entonces yo he visto gente que le pone micrófonos hasta por acá, por atrás. Una vez a John Williams tenía micrófonos puestos acá, un setup, micrófono aquí, micrófono acá, acá y por atrás del cuerpo. Así que también depende del producto que quiere lograr. No hay una receta fija nunca, en todo caso, sobre todo para el audio. Así, y por ejemplo, tu experiencia, esto es otra cosa, tocando en vivo, por ejemplo, los problemas típicos de, no sé, retroalimentación, qué micrófono usar, siempre 57, bueno, 57 es como el clásico, pero hay alguna, no sé, distribución en el escenario, por ejemplo, que te ha facilitado más de repente, si estás tocando con una banda, donde situarte, para que se escuchen todos mejor y no estén, ¿me entiendes? la prueba de sonido, ¿sí? Sí, generalmente el volumen es el problema. O sea, y todo parte por el baterista. O sea, si el baterista no puede tocar más bajo de cierto nivel, no saca nadie nada con bajarse porque no va a sonar, simplemente. Eso básicamente, la batería marca el nivel. Si tienes el piso. claro. Waldo, bueno, ya estamos casi llegando al final de la agenda. A mí me gustaría, como he visto chicos bien jóvenes, pero algunos que están empezando, sería bueno que tal vez nos contara un poquito qué crees tú, cuál es el camino, bueno, o cuál es tu experiencia que una persona debería seguir para perfeccionarse en la guitarra. Estudiar, tocar con gente, tocar distintos estilos o encerrarse en su estilo, que son problemas que uno normalmente tiene cuando está empezando con un instrumento. Claro, depende de tu carrera, o sea, si quieres ser solista o si quieres acompañar. Por eso, pero probablemente hay gente que está empezando y que no tiene seguridad, no sabe. Claro. Yo lo que recomiendo es, y aunque a uno le da flojera, es leer música. O sea, leer música te va a abrir las puertas siempre, aunque seas un virtuoso, si no te puedes comunicar con otra persona vía la música escrita, se genera un problema. O sea, eso es una recomendación. Todo lo que uno aprende, tratar de conceptualizarlo. O sea, no digo que todo lo que uno toca tiene que leerlo, digo que si te aprendiste, por ejemplo, yo cuando era chico me aprendí esto. Y yo lo toqué durante 15 años y no tenía idea qué acordes eran. Entonces me salía el monito nomás. Y llega el momento en que dice, quiero improvisar sobre esto. Ah, ¿qué acorde es este? ¿Qué acorde es este? ¿De dónde viene? ¿Cómo lo puedo reemplazar? Claro, me sabía esos temas, pero no podía improvisar sobre los temas porque no tenía idea de la armonía que estaba tocando. O sea, no sabía que este era un si, que este era un 2-5-1. Cosas teóricas que uno después, cuando lo aprende, dice, y yo por aquí puedo tocar esto. Pues qué sé yo. O sea, pero eso es importante, saber lo que uno está tocando, creo yo. Y ya leer así a primera vista ya es un plus, digamos, porque los músicos allá en Los Ángeles son mejor pagados por la velocidad o sea, por el tiempo que te demora en hacer una toma. Por ejemplo, volvemos con el Vinny Colaiuta. Vinny Colaiuta revisa el papel y se va a grabar una toma. No hay más. Entonces, claro, cobra más caro
pero pierdes menos tiempo que llevar un baterista que no sabe leer y que tienes que decirle, mira, en esta parte hago un break. Entonces al final te demora, no sé, te va a quedar más o menos bien, te demora 8 horas en hacer eso y al final las 8 horas si las multiplicas por la cantidad de plata que te está cobrando el estudio, te va a salir más barato el otro que te cobraba súper caro que se demoró 15 minutos. Digo. ¿Existe la posibilidad de poder escuchar tocar algo con alguna pista o algo? Chuta, a ver. Con palmas. ¿Hay alguien que trajo más guitarra? ¿Alguien lo bajo? Guitarra. A ver, se murió. No, ¿alguien trajo guitarra? ¿Para qué toquemos? Disculpa, tengo una pregunta antes de que se ponga a tocar. Dígame. ¿Qué es mejor para la grabación? ¿La válvula o a transistores? ¿O el transistor está alcanzando en cuanto a un sonido mucho mejor que digamos que el de válvula? Lo está pasando a dejar, digamos, ahora por la tecnología. Personalmente pienso, mi gusto personal pienso que el tubo suena mejor. O sea, el tono, como volvemos a lo que estamos hablando, el tono de una amplificadora tubo yo no he escuchado ninguna amplificadora transistores que se parezca a eso. Y yo tengo como 6 amplificadores, son todos a tubo. Tengo un amplificador de transistores para tocar guitarra acústica, porque no quiero distorsión. O sea, por eso te digo, depende de lo que vas a tocar. Claro. La guitarra acústica yo no quiero distorsión, entonces uso un Trace Elliot que no lo puedes llevar al que tiene. Va con lo que uno conoce como headroom. O sea, que tengas suficiente headroom para poder tocar fuerte y que no se te clipee, que no se te sature. A ver si tengo algo así. No tengo nada para tocar una pista, pero ahí Miguel va a traer una guitarrita, a ver si podemos hacer algo. Ahora, música. Recomiendo que toquen todos los estilos que puedan. Por ejemplo, saber lo que es el blues. Si uno no sabe lo que es el blues, escasamente va a poder tocar rock. Luz en la red. Claro. A ver. ¿Eléctrica? No. ¿Toquemos algo? ¿O el nylon? Perfecto. Y aquí voy a lo mismo que hablábamos recién, de saber, de aprenderse las cosas. Por ejemplo, que podemos algún estándar. O bossa nova, o blue bossa. O uno que se llama la chica de Ipanema, no sé. Uno que se sepa bien. O toquemos algo, una base, toquemos por ejemplo mi menor, la, re, sol. ¿Eso?
puedes tocar usar escala, usar arpegio. Por ejemplo, vamos a tocar usando los arpegios de los acordes. Usando escala. Dale, Miguel. Dale. Bueno, ¿tienen alguna pregunta antes que se nos acabe el tiempo? Diga. Disculpa, dentro de tu currículum decías de música de película, me pareció escuchar. Sí. ¿Puedes comentarnos un poco cómo ha sido tu experiencia en ese ingeniero? Bueno, yo trabajo como ingeniero de mezcla de doblaje, que le llaman. Hacemos para HBO hacemos todas las versiones de español y de portugués. Entonces, producto de ese trabajo fue que, de casualidad, una vez estábamos haciendo el Polar Express, no sé si se acuerdan de esa película de Tom Hanks, una de animación, y resultó que nosotros hacemos todo el doblaje en la versión en español, y llegó la clienta el día antes de que teníamos que hacer el print master. El print master es cuando tú haces es como la masterización del audio de la película. Y llega la señora y dice, muy bonito todo, ¿y qué pasó con la canción del final? Y me mira el dueño del estudio, me dice, no lo hemos hecho. Entonces el ingeniero que estaba ahí, yo era asistente en esa época, el ingeniero le dice, dile a Waldo que se consigue con sus amigos que vengan a grabar. Y así salió la metida a hacer eso. O sea, al otro día llegamos con un par de amigos, cantantes, hicimos las canciones que faltaban, y con motivo de eso fue que cada vez que llegaban producciones que tenían música me empezaron a pasar a mí, y así fue como hice Happy Feet, hice una de Tim Burton, Charlie and the Chocolate Factory, el Corpse Bride, no sé el nombre en español, El cadáver de la novia será. Y todas esas canciones yo hice la traducción, la adaptación, la grabé, hasta canté en alguna. Y de ahí salió la cosa de cuánto se llama, de estar en las películas. Música para películas he hecho, pero para películas no de clase A, como le dicen allá. Tengo un amigo que trabaja en eso, que estudió en Berkeley, chileno, que estudió en Berkeley, y él hace películas grandes, o sea, él hace scoring, graba orquestas y todo bien hecho, digamos. Lo que me ha tocado a mí hacer de película es algo que he hecho en la casa nomás, pero lo que te decía eso, a través del doblaje fue que me pude meter a hacer las versiones en español, en portugués de ciertas películas. ¿Otra pregunta? Por ahí había alguien aquí. Y, por ejemplo, ¿cómo afectan los potenciómetros el valor de la resistencia en el tono y esas cosas? Porque,
Hay las pastillas activas, por ejemplo, necesitan usar potenciómetros de 25K o 50K, pero ¿qué pasa si uno coloca uno de 500K, 250? Mira, todo lo de los potenciómetros tiene que ver cuando tú los usas. O sea, Sí. si tú no los usas, da lo mismo. O sea, me refiero, hay gente que el tono de ellos está basado en esto, en el volumen, que están siempre usando. Y ahí hace la diferencia un potenciómetro de 25 kilos o de 250, hace la diferencia cuando tú realmente lo estás moviendo. Si ocupas tú la guitarra como la estoy ocupando yo, con todos los volúmenes y todo el tono, da lo mismo que sea el potenciómetro de cualquier impedancia. Es cuando tú lo vas a ocupar que hacen la diferencia. Ahora, ¿qué diferencia hacen? Por ejemplo, en el volumen. Hay gente que quiere que al bajarlo un poquito se baje el volumen. O hay otra gente que prefiere que recién a la mitad empiece a bajar el volumen. Entonces depende de la forma de tocar de cada uno. Pero como te repetía, si tú no estás usando esto, la elección del potenciómetro no va a ser una diferencia en que le ponga uno de 250 o de 500. Ahora, los otros elementos como los capacitores y eso sí hacen diferencia porque están todo el rato funcionando. O sea, el audio pasa por ahí. Pero cuando tú no usas esto, es como que hay guitarras que no tienen volumen. Están todo el rato arriba. Entonces, hay que fijarse en eso. Si tú eres una persona que ocupa mucho el volumen, que le baja el tono a la guitarra para lograr ahí tienes que fijarte bien en la impedancia del potenciómetro para lo que tú vas a hacer. Cuando usan estas técnicas sí que hacen Con esto, sí. Claro. Para eso, por ejemplo. ¿Qué sería útil un potenciómetro de cuánto? Generalmente estas son de 250, creo. Pero yo no los ocupo. Yo tengo un pedal acá, así que no ocupo mucho esto. Lo uso desde el pie. Pero hay maestros que usan, o sea, Jeff Beck mismo. Él todo lo hace con el volumen. Entonces si no tenías esa habilidad, yo no sé usarlo como lo usa él, pero él está todo el rato toca así, con el dedo chico acá. Claro. Ya, muy bien. Bueno, gracias por venir, por el interés en esta actividad. Yo creo que el Instituto y el Conservatorio, el Instituto de Acústica y el Conservatorio vamos a seguir tratando de organizar este tipo de clínicas. Así que le doy las gracias a usted y obviamente nuevamente las gracias a Waldo por compartir sus experiencias. Gracias. Así que muchas gracias y que llegue bien a tu